Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas de Excelsior Televisión sobre los acontecimientos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. Pues sabemos presupuesto 2020, un presupuesto que fue aprobado en la madrugada del viernes, luego de una crisis que se desató por las protestas y bloqueos de campesinos en la Cámara de Diputados y que obligó a los legisladores a un cambio de sede. Una sede alterna en la zona de Santa Fe, a 18 kilómetros de San Lázaro. La crisis en la negociación alcanzó niveles preocupantes luego de los desacuerdos entre las bancadas y los bloqueos por parte de los sectores inconformes. Vamos a hablar sobre el presupuesto y todo el proceso para llegar a él el día de hoy con mis compañeras en la mesa. Fabiola Guarneros, ¿cómo estás, Fabi? Muy bien, Pascal, buenas tardes a todos. Ivonne Melgar, ¿cómo estás? Pascal, buenas tardes. Bien. Leticia Robles de la Rosa. Hola a todas y a todos. Y Vianey Esquinca, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hola. Buenas tardes. Ivonne Melgar, ¿qué resumen de entrada o qué punto de arranque para esta discusión? De saque diría Pascal que ahora sí tiene el gobierno de la Cuarta Transformación todo para ganar y para hacer lo que han prometido hacer, porque consiguieron un presupuesto como lo quería el presidente, y este como sí es lo de su dice, manufactura y completa, es total, 100% como ellos lo querían. Eso es la primera idea. Entonces, en un año vamos a saber si realmente este rediseño de la política social, este rediseño de quienes tienen prioridad, pues da resultados o no, al menos en una aproximación sucesiva. Y la otra gran lectura, Pascal, sería que nos quedamos justamente ya sin intermediación literal de nada, porque se cumplió lo que ya había advertido el presidente cuando era presidente electo y dijo se van a romper los moldes de la forma de hacer política. Definitivamente hoy sí, no importan las organizaciones sociales, sean de membrete, sean reales, sean activadas por los conspiradores, tengan un poquito de arrastre popular o no, no importa si tienen credibilidad o no, no hay intermediación con los grupos de oposición, con los grupos sociales. Se está yendo a una apuesta donde incluso los propios legisladores decidieron, a través de una carta conocida, decirle al presidente López Obrador, los propios legisladores de Morena y las fuerzas aliadas, renunciamos a nuestra atribución constitucional, digo, ese era el mensaje que había en esa carta, para aprobarle al presidente su presupuesto tal cual, como lo mandó. Sí, con finalmente muy pocas reasignaciones. Con pocas reasignaciones, pero con una vértebra, con una visión de darle a sus programas, a sus clientelas, a sus apoyados, como le quieras llamar, y quitarle justo a todos los contrapesos que se llaman y que lo son en términos constitucionales, incluyendo el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué nos dice? Dicen que un presupuesto es la mejor radiografía de un gobierno. ¿Cuál es la radiografía de este gobierno? Pues es que es un gobierno, si me circunscribo a lo que es el presupuesto, es un gobierno que confía en un poder único, sin contrapesos, como decía Ivonne, porque los órganos autónomos han tenido una disminución considerable de del dinero que les corresponde, lo cual va a afectar evidentemente su quehacer. Y no solamente es el caso del INE, que es una institución muy importante, tan importante que es la que permitió la transición política en México y es la que permitió que el gobierno actual esté ahí, porque si no hubiéramos tenido un INE fuerte, un INE confiable, pues este gobierno no estaría en funciones, seguiríamos con otros gobiernos, no con este. Entonces, por supuesto que el INE tiene una función fundamental, pero los otros órganos autónomos también la tienen. Las competencias económicas, la regulación de las telecomunicaciones, que son tan fundamentales que podemos voltear en esta mesa y ahí están las telecomunicaciones con nosotros. Las telecomunicaciones nos permiten a nosotros estar en el hogar de la gente en este momento, en domingo, por la tarde,
platicando con ellos. Entonces, son fundamentales las telecomunicaciones, pues también le reducen, ¿no? Y también le reducen al nuevo organismo de la educación, lo que era el INE, que ahora es el Organismo para la Mejora Continua de la Educación, que le están quitando casi 2,000 millones de pesos. O sea, es un golpe impresionante. ¿Y cómo lo interpreto? En que hay una confianza en que el Poder Ejecutivo, sin el auxilio de nadie, puede dar resultados. Es el Ejecutivo el único que puede dar resultados en educación, en democracia, en telecomunicaciones, en competencia, y volver a retomar lo que el Ejecutivo que conocimos durante 70 años en este gobierno, en este país, todopoderoso, lo que el doctor Jorge Carpizo definió como las facultades metaconstitucionales del presidente de la República, que recordemos, los jóvenes no lo saben porque no lo vivieron, pero nosotros sí somos parte de esa generación que vivió el coletazo de esos momentos en que el Poder Ejecutivo era omnipresente. Más que el coletazo. Más que... No, yo también. Yo que me quedo de la panza para atrás, más o menos. Pero sí. A lo que me refiero es que estamos viendo una dinámica de gobierno en la que hay una confianza importante a sí misma. Entonces, coincido con Ivonne en el sentido de que ya no tienen pretextos para decir que hay un boicot en contra de ellos que no les permite gobernar, ¿no? Ahora, Fabiola, no debe sorprendernos nada de esto. Está en los libros de Andrés Manuel López Obrador, está en los discursos de campaña, está en todos lados. Esto que ocurre es pues exactamente lo que él se proponía hacer. Sí, evidentemente desde el día 1 de gobierno nos dijo cómo lo iba a hacer. Los apoyos directos, ¿no? Nada de a ningún intermediario, llámese ONG, llámese sindicatos. Digamos que empezó el discurso desde ahí, combatiendo la corrupción, ¿no? Lo fue plasmando poco a poco. Primero un poco lo que decíamos siempre del mensaje, ¿no? Es decir, te voy a ir dando un mensaje desde la conferencia matutina para ir creando esta percepción, ir construyendo lo que queremos decir. Queremos decir que en algunas ONGs, que en algunos sindicatos hay corrupción, queremos decir que algunos cobraban eso, que el dinero no estaba llegando ahí y entonces por eso tú seguías pobre. Ese discurso fue permeando todo este año. Tan es así que todavía el viernes el discurso de la conferencia matutina fue el INE, el presupuesto para el INE era para los grandes salarios de los consejeros. ¿Esto qué crea? Encono, rechazo en la población. Claro, dicen, claro, por partidos políticos el concepto es a partidos políticos a que sigan ganando más, no se quieren bajar el sueldo y yo estoy pobre, sí, que se los quiten. Creó una percepción. No, creó una percepción. Entonces, por eso no nos sorprende. Y la otra, cuando tú, Pascal, decías que el presupuesto puede ser la radiografía de un gobierno, dije sí, aquí es de entrega directa, por eso el gran apoyo, la gran resignación mayor para todos los programas de bienestar. Y dos, claro, de manera coloquial, el que paga, manda. Y hoy mandó la señal totalmente directa. Yo pago, yo mando, yo digo a quién. Los mayores beneficios son las entregas directas a sus clientelas políticas, hay que decirlo así. Por eso no me sorprende, porque están perfectamente bien definidas hacia dónde. Y hay contradicciones, porque en el caso de las ampliaciones a proyectos de bienestar, adultos mayores, Sembrando Vida y personas con discapacidad son los tres que ganan más. Yo digo, qué curioso, personas con discapacidad, cuando en la materia educativa le cierras el presupuesto a CAED, que son los de educación media superior para estos niños con discapacidad. Qué chistoso, entregas a jóvenes construyendo el futuro y le quitas el recurso a prepa en línea. Exacto. Pero el que paga, manda. Así es. Bien ahí. Fíjate que con uso pleno de su autonomía, los diputados aprobaron el presupuesto que le mandó su jefe. Entonces, básicamente... Y firmaron. Y firmaron, exactamente, porque somos bien autónomos y hacemos lo que nos pega la gana, es decir, de aprobar el presupuesto de su jefe.
Entonces sí. ¿Cómo era el viejo chiste? En la casa yo lavo los platos, pero escojo con qué detergente. Exactamente. Más o menos así es lo que está pasando en el Congreso. Muy bueno. Porque lo quiero yo. Fíjate que efectivamente no nos extraña. Hace un momento comentábamos con Leti fuera de cámara que me decía, pues es que estamos haciendo lo de la réplica de lo que pasaba en la aprobación de los presupuestos del PRI, ¿no? Donde todo el mundo. Nada más aquí yo noto elementos extras, que es un gran maltrato. No solamente por lo que comentaba Ivonne, y lo que me comentaba Fabiola, que decía es que las conferencias de prensa se convirtieron en el lugar donde están golpeando permanentemente a sus enemigos. Un maltrato de los propios legisladores. ¿Qué necesidad tenía Mario Delgado, que qué papel tan lamentable ha tenido como interlocutor de los grupos, de subirse a un autobús, de como niño chiquito, ya no tienen moches, ya no, eso que dices, eres el diputado que representa a una fracción, tú no puedes hacer eso. ¿Qué necesidad de tanto maltrato, de estar golpear permanentemente? Entonces, todo lo que viene alrededor de la autorización del presupuesto, no solamente el golpeteo a los organismos autónomos, sino a la oposición, sino desde López Obrador diciendo una y otra vez es que esto no lo aprueban los conservadores, es que esto ya no va a ser como antes, es que quieren mantener los privilegios y los sueldos. Es un maltrato absolutamente innecesario, por un lado. Y por otro lado, el maltrato interno. Lo que provocaron al interior de la propia fracción de Morena, ok, ahorita muy probablemente vamos a decir, se fueron con su golpe, se tienen que aguantar, tal, pero cada vez que están haciendo eso, que a sus organizaciones de educación, que a sus organizaciones campesinas tal, les sigan haciendo eso tarde o temprano va a explotar. Y más aún, muchos de estos diputados van a querer reelegirse. Por supuesto. ¿Y con qué cara van a ir a sus distritos a pedir la reelección? El daño que están haciendo, no solamente hacia afuera, que eso es muy evidente, sino el que seguramente ustedes que conocen perfectamente las tripas de lo que está sucediendo en Morena, el daño que están provocando, que el hecho de que sus aliados se le hayan puesto al tú por tú al presidente en una reunión cuando estaban asignando los presupuestos a los municipios, no le están midiendo o lo están midiendo muy mal. Lo que están generando ahí es tal encono al interior que tarde o temprano pues va... Y creo que esa es la diferencia entre el viejo PRI y Morena, lo que está haciendo, a pesar de que los escenarios puedan ser similares. Que el PRI obligaba a sus grupos a ser disciplinados. Y los grupos que no eran disciplinados se fueron saliendo y fueron creando otros partidos. De hecho, fueron siendo las bases de lo que hoy es Morena, ¿no? Porque se fueron saliendo al PRD y después se fueron saliendo al PAN y bla, 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 y terminaron todos aglutinados en Morena. Tienen una historia de indisciplina. En el PRI se quedaron solo los que se quisieron disciplinar, ¿no? Las organizaciones campesinas que seguían cobijadas por la CNC, oigan, nos están maltratando, pero al rato nos van a tratar bien. Los obreros, ¿no? Pues en la CTM, en el Congreso del Trabajo. Las organizaciones sociales, pues en la CNOP. Eran los disciplinados. El problema es que en Morena no hay cultura de disciplina. Justamente porque no son disciplinados es que se salieron del priismo y están en Morena. Pero alguien podría decir, Leti, que la disciplina se mostró en la forma abrumadora como fue votado el... Sí, tienes razón. El presupuesto. Pero yo quiero decir... No, lo pongo como contraargumento para que discutamos, ¿no? Y yo quiero decir que sí, efectivamente, se mostró, pero muy tardíamente, porque acuérdense que en las últimas horas lo que empezó a filtrarse y a caminar en los pasillos políticos es que la tensión y la tardanza en aprobar el dictamen y después llevarlo al Pleno no era tanto los campesinos, porque evidentemente esas historias la hemos visto quienes hemos cubierto el Congreso muchas veces, las sedes alternas y el de tener el reloj y de tenernos en el tiempo, pues la primera vez fue con Beatriz Paredes, entonces no nos sorprendía y cualquier momento... Que no tenía mayoría. Que no tenía mayoría. Y en cualquier momento, cualquier lugar era una sede alterna. Eso no importa. Siempre veo las explicaciones en donde esté la mesa directiva y ahí se pone. No importa. Eso no es. El problema era que había inconformidad al interior de la bancada de Morena. Por eso no lo pudieron sacar tan pronto. Porque esa obediencia que al final se mostró fue después de una gran...
ni siquiera operación cicatriz, de una planchada de dignidad. Eso iba yo a decir, porque la disciplina tiene muchas caras. La disciplina puede darse por, digamos, la admiración al líder, o puede darse por convicción, o puede darse porque llegan todos juntos a la creencia de que, bueno, pues a lo mejor perdemos esta, pero luego ganamos otra, o puede ser por miedo. Claro. O puede ser por miedo. Y eso es lo que yo te iba a decir hace un momento. Sí. O sea, a ver, yo supe la semana pasada que se estaban organizando en Morena por sectores. O sea, los que estemos en favor de aumentar el presupuesto de la salud, todos juntos. Los que estemos con el campo, todos juntos. Los que estemos con energía, todos juntos. ¿Sí? Así se estaban organizando. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, ellos podrán dar el voto por el sí, pero detrás de ellos hay gente a la que están representando. Y a diferencia de lo que pasaba con los priistas, que los priistas iban y les decían, sí, te golpearon, pero al rato te van a sobar. Ellos vienen de una lucha social en la que han gritado y han tomado calles y carreteras y todo, diciendo, no permito que me vuelvas a golpear. Esa creo yo que es la gran diferencia entre el priismo viejo y el Morena que ahora aprobó, que esa disciplina que al final puede ser hasta coercitiva, que les hayan obligado a votar y se impuso, ok, ya salió el presupuesto. Pero atrás de eso hay heridas. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te cuesta? Perdón, nada más, porque efectivamente, si es por miedo, eso significa que, o por coerción, eso significa que te tuvieron que decir, mira, si no haces A, te vas a pasar B. Ok, ¿cuántas veces puedes aplicar esa? Si es por convicción y ya no es que sí, de veras voy a dejar, bueno, esa es otra cosa. Si es porque te están pagando algo, se encarece tu voto en las siguientes cosas. Es decir, toda imposición de una convicción tarde o temprano te va a llevar un costo. Si me dijiste que va a hacer esto, lo que hemos visto, estas luchas de Morena, es que las luchas de Morena se generan y las vemos a través de muchas caras. De repente salen filtraciones, documentos, pegándole al enemigo. Es decir, esto que vimos fue una disciplina forzada o no, sin embargo lo que está generando Morena, porque no está teniendo ninguna, desde mi punto de vista, operación política inteligente, Mario Delgado, es lo que está generando, es que este enjambre que hoy lo sofocaron está creciendo, y le está creciendo porque no tiene idea de cómo operar. Es que la pregunta de Pascal era muy pertinente, ¿no? Disciplina, ¿por qué? Y suena verdaderamente rara, o sea, huele feíto, ¿no? Haber pasado, huele muy feíto. Haber pasado, votando a favor, claro, o sea, haber pasado de la reunión en Palacio Nacional, donde está totalmente ya documentado por testimonios que el presidente se da la media vuelta molesto y les llama conservadores porque le están reclamando. Lo que decía Leti, les reclaman los diputados de Morena que en sus territorios la gente les reclama que no hay ayuda, que no hay apoyo. Entonces, ¿cómo pasamos de ese escenario a la disciplina literalmente abyecta en términos incluso de teatro? Y yo ahí creo que se reproduce el fenómeno que no está midiendo el presidente de la República y su equipo gobernante, como bien lo advertía Vianey, y es que eso que ellos llaman, descalifican, etiquetan como intermediarismo, como moches, es política. Claro. O sea, se está dejando de hacer política. Se está... Que es convencer a la gente. Que es convencer y construir acuerdos a través de intereses representados. Se les está olvidando que el Estado moderno, el Estado moderno también incluye a la sociedad civil organizada, organizada como sea, incluidos hasta en redes sociales. Exacto, representados por esos legisladores. A mí me tocó ayer observar esta contradicción que yo creo que tiene mucho que ver con el estilo personal de gobernar, que era... Es muy interesante lo que... Vamos a hacer un corte y nos cuentas regresando de la pausa, porque creo que estas anécdotas son las que ayudan a entender lo que sucedió la semana pasada. Vamos a una pausa, regresamos.
Ya estamos de vuelta en Entre Líneas. Ivonne, nos ibas a relatar una anécdota. Te digo que observamos ese jueves en la noche y en la madrugada esta escena coexistente contradictoria entre... y me acordé de los niños maltratados, ¿no? Porque siempre cuando hay un niño que hace bullying en la escuela, los especialistas te dicen, pues hay que rascarle en su casa porque algo les deben estar haciendo a ese niño que maltrata a sus compañeros. Pues claro, los morenistas, petistas, venían de un maltrato deliberado que no pudieron recuperar nada, que no pudieron ni alzar la mano, y entonces ellos se pusieron a maltratar de una manera obscena a la oposición. Buscaron quién se las pagara. Quién se las pagara, burlándose de los antorchistas de una manera verdaderamente penosa. Y a mí me tocó escuchar un testimonio de una connotada legisladora de Morena quejándose entre pasillos, fuera de grabadora. Yo escuché estaba ahí, de paso, pero quejándose justamente de estos programas que Fabi dice que son los importantes de educación que quedaron damnificados. Y ella decía que el presupuesto de educación era indefendible. Indefendible porque no les dieron nada, y se preguntaba a esa persona: ¿qué estamos haciendo con nuestra política social? Que alguien me explique. Y usando palabras altisonantes, que son testimonios que contrastan con estas imágenes del camioncito gritando moches y moches y moches, y que lo que te está diciendo al final es que están reproduciendo la fortaleza, y reproduciendo mal, la fortaleza del presidente. La fortaleza del presidente es contarnos que había unos que lo hacían muy mal, que además tiene razón, porque hay muchas evidencias en la historia como para poder defender lo que viene, lo que sucedió atrás. Pero esa es la gran fuerza todavía hoy de su gobierno. Sigue siendo la narrativa, porque esa es la única fuerza. No hay una alternativa construida todavía. Por supuesto. Entonces, si tú comparas con el pasado, lo que ofrece el presidente es muy bueno, pero todavía no hay resultados, y entonces te burlas, defenestras a los adversarios, consideras que quienes son tus gobernados que no están de acuerdo son adversarios, y reproducen los legisladores eso. Y digo, la gran paradoja es que ellos vienen de ahí, es decir, no llegaron, esos legisladores no llegaron de otro país, o vienen de esas... Vienen de ahí. Vienen de ahí, de esa cultura, la llegaron, practicaron, fueron parte de ella. Llegaron a cobrar facturas. Punto, ¿no? Y así lo están haciendo, y lo van a repartir de acuerdo lo poco que tengan. Le van a cobrar las facturas muy caras a los enemigos políticos, a quienes se las debían, y les van a soltar el dinero a quien los están apoyando. Y es muy importante yo coincido con Ivonne y con Vianey en el tema de la burla, pero fíjate que agregaría, no es una burla solo a estos actores políticos incómodos. No es solo la burla a los consejeros del INE, no solo es la burla a los consejeros del INAI, que les recortaron el presupuesto, no solo es la burla a los campesinos, no es solo la burla al sector de los médicos, a los rectores. Dejemos que sean parte de este círculo incómodo que se ha prestado a tapar en administraciones pasadas muchos vicios. Ok. A mí me duele la burla al ciudadano, ¿sabes? Porque al yo ver a los, como ciudadana común, a estos legisladores en el camioncito jugando a la excursión, se me hace una falta de respeto a un ciudadano que está trabajando todos los días, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Sí. Es decir, a ver, no puedes comportarte a ti, ¿por qué te estás comportando como un infantil? 2, es una burla a los padres que están padeciendo el tema del cáncer con sus hijos, que a ellos sí no les alcanza el tiempo, ellos están contando las horas. Es una burla para ellos, es una burla para todas aquellas personas con discapacidad que han estado en los programas denunciando y diciendo: oye, yo no estoy atrás de ningún partido político o ninguno está conmigo, yo estoy defendiendo una lucha genuina, necesito ese presupuesto para esto, tú dime en dónde. No hay eso. Y ese discurso que les decía se viene tejiendo. Igual pasó con el tema de la burla y del desprecio que están haciendo en el Congreso. En diputados lo vimos, ¿no? Con el camioncito y lleguemos y no vamos a estacionar aquí, nos vamos por allá. O la burla que pasó en el Senado de la República con todo este relajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en lugar de respetar al ciudadano y decir, sí, hubo una trampa evidente, es decir, no, y aquí nos vamos, y qué sale el presidente hacia el día siguiente.
Los de la visitadores de la CNDH son conservadores, le han hecho el papel al gobierno, cuando en administraciones pasadas eran los incómodos. Y déjenme decirles que yo acabo de... ¿se acuerdan ustedes del caso de Lesbi? Por eso digo, la falta de respeto es al ciudadano. Claro. Y es el que va a votar Claro. finalmente, en las del 21 y en las del después, ¿no? Dentro de 3 años más. Pero a ver, ¿se acuerdan del caso de Lesbi, de la chica De la UNAM. de la UNAM? Bueno. Detrás de todo el caso que vemos, cuando la mamá viene a otro programa de mismo de aquí de Excelsior TV en Punto y Coma, dice, yo ya me habían entregado el cuerpo, lo estábamos velando y las autoridades habían dicho que era un suicidio, ¿no? Estábamos ahí, nosotros no habíamos visto las redes, bla, bla, bla. De repente vimos que hubo un gran movimiento en redes sociales y hubo muchos estudiantes de la UNAM que se fueron justo a la rectoría para hacer la protesta. Nosotros no estábamos enterados. Llegó una persona, un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y nos dijo, señora, ¿ya sabe lo que está pasando? Dijo, estábamos en el velorio, nosotros ya estábamos por enterrar a nuestra hija. Y dijo, no, ¿qué está pasando? Pues que parece que no es un homicidio, que no fue un suicidio, parece que es un feminicidio. Hay una comunidad de universitarios afuera haciendo esta marcha. ¿Quiere repensarlo? ¿Quiere ir? Los papás decían, nosotros sabíamos que esa es nuestra hija, que no se había suicidado. Sin embargo, pues ya con tanto batallar habíamos aceptado. Se levantan y van. Ahí yo dije, wow, hay gente dentro de cada institución que hace su trabajo y que busca la justicia. Esos son los que están en la CNDH, no solamente los corruptos que hoy quisieron señalarnos que son corruptos. Y esto es como se tejió ese discurso para validar un presupuesto en donde te voy a dar si estás conmigo. Y te voy a quitar si hueles a enemigo o a PAN o a PRI o a contrapeso. Y eso, les voy a decir algo, para la gente que tenemos memoria, uno empieza a ver estas dinámicas y dices, eso no pasaba antes, ni siquiera con el viejo PRI. Tan no pasaba que la oposición creció, tan no pasaba que la sociedad sí estaba representada por estas presencias, si quieren en algún momento, testimoniales de la oposición, A ver, es que, pero que fueron creciendo. Perdón por la interrupción, pero es que vemos la votación y es como si nos hubiéramos regresado 30 años, claro, ¿no? Es decir, todo el bloque mayoritario, antes era PRI y sus satélites, el PPS, el PARM y el PST. Todos a favor y la oposición en contra en aquel tiempo. Esta vez fue exactamente igual. El partido de gobierno con sus satélites, todos a favor, y toda la oposición, la que fue a la sede alterna, todo en contra. Nada más que hay una gran diferencia, Pascal, en los escenarios. Me refiero a los números. Sí. En los escenarios nosotros veíamos a esa maquinaria que le llamábamos los jóvenes la aplanadora del Poder Legislativo, hacer eso con la oposición. Y la oposición estaba presente, luchaba en la tribuna, y quien hacía mofa de la mayoría era la oposición. ¿Quién se puso la máscara de puerco cuando estaba dando el informe de gobierno Ernesto Zedillo? Un perredista. Marco Rasco. ¿Quiénes empezaron a sacar las cartulinas? Los perredistas. ¿Quién se puso orejas de burro? ¿Quién se puso orejas de burro? Vicente Fox, ¿sí? Era la oposición que utilizaba algunos recursos legislativos. ¿Quién entró al Congreso de la Unión rompiendo las cadenas con los caballos para un presupuesto? Diles el nombre. Alfonso Ramírez Cuellar. Se lo recordaban el jueves pasado. Sí. Ok, entonces a lo que voy es a esto. La aplanadora, la aplanadora priista, segura de lo que era, caminaba firme y la oposición le aventaba pedradas, ¿no? De tantas pedradas que le fue aventando, la fueron sacando, ¿sí? Pero ahora lo que estamos viendo es que la aplanadora morenista es la que se burla de la oposición. Pero se pone estamos viendo a una oposición, en particular al PAN, tomando decisiones tan infantiles como las que el ir en un camioncito gritando, ya no quieren moches, que no sé qué tanto, ¿no? Igual el PAN. No puedo concebir a los viejos panistas, que fueron los que rompieron el tótem priista, diciendo, no vamos. Qué horror. No vamos porque es que nada más somos 5. No, y en aquel tiempo eran 5.
Pero ahorita ¿sí? son tantos. Y por eso, a lo que me refiero es que ellos sí iban no, a luchar yo también, contra la aplanadora. Es totalmente y cierto. La oposición en aquellos tiempos tenía una actitud estatura, mucho más combativa, estatura y de repente diría que hasta mayor dignidad. E incluso podría decirte románticamente. Nos seguimos acordando de esos legisladores. Románticamente era hasta heroica. Sí. ¿Por qué? Porque tú sabías que te ibas a poner enfrente de la aplanadora, que te iba a pasar encima, pero tú te estabas poniendo enfrente. Ahora, cuando yo escucho al PAN decir no voy, digo, por Dios, ¿no te vas a poner enfrente de la aplanadora? Pues ese es tu papel, Claro. por eso la gente que votó por ti fue por Vicencio eso. Tobar, ¿no? Exacto. Y la gente que votó por ti, que sigue confiando en ti, no fue para que te... No la representaste. Exacto, para que te metieras en un caparazón. No, señor, es para que enfrentes Están claudicando. Están claudicando. a la mayoría. Y los priistas, por Dios, con toda esa experiencia que tienen en el legislativo, sus voces casi ni se escuchan. Es una presencia casi testimonial. De todas maneras dieron un debate más decente que los demás. Tuvieron desde mi punto de vista, el acierto de decir si voy. Fui aplanadora y ahora voy a estar enfrente de la aplanadora, pero voy. Bien los de Movimiento Ciudadano, o sea, esa es la oposición, claro. Por Dios. Entonces, creo que vemos en números, en términos reales, la repetición de lo que ya vivimos muchos de nosotros, lo que ya atestiguamos. Pero también vemos cosas insólitas en las que, desgraciadamente, desde mi punto de vista, sale perdiendo la oposición mucho, pero mucho. Y no solamente en este caso, lo que sí estamos viendo es una oposición completamente desdibujada, que por X o por Y le están haciendo el caldo gordo a Morena. Entonces, esto ya quedó claro que el PAN lo que hizo, bueno, evidentemente no tiene nombre, por supuesto, tenía que haberse enfrentado, pero no es la primera vez que eso está sucediendo. Y entonces recuerdo el famoso tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde la oposición no pudo hacer frente suficiente, donde que por si queremos que sea el tema del proceso que nos va a permitir después irnos en contra del nombramiento de la CNDH, el PRI no va a votar que se vote en este momento. O que el PAN, es que queremos el voto porque ahorita no tienen la mayoría. Hay una completa rompimiento entre la oposición o creada o conveniente o obligada, porque yo creo que el PRI muchas veces no puede hablar. O incompetente. O incompetente, sí. por muchas cosas que le saben, pero que a la mera hora le están haciendo el caldo gordo a Morena. El hecho que diga el presidente es que vemos una oposición desarticulada que han no logrado ser un bloque. Cuando ves el Congreso y ves estas circunstancias, dices, pues sabes que sí tiene razón, porque no han logrado convertirse en un bloque, a veces ni con presencia, o a veces dejando solos mutuamente, dejando vacíos el PRI al PAN, el PAN al PRI y viceversa, de tal manera que seguimos viendo una aplanadora donde se están aprovechando de las propias debilidades o incompetencias de la oposición, ¿no? Yo creo que es clave que casi a un año del primer año de gobierno, lo que sí ha sido un hitazo para el presidente López Obrador y que tiene que ver con esta desarticulación de la oposición es el mensaje, el discurso, el garrote y las zanahorias de la corrupción. O sea, ahí sí su diagnóstico es impecable. Había tanta normalización de las diversas formas de transar que quienes ahora se someten de manera crítica tienen miedo. O sea, saben que hay en su pasado, en su historia, en sus saberes. Nadie es kosher, completamente. Sí, ¿no? es. Y esta narrativa del purismo hace que pues se sometan. El caso de Baja California es muy claro. Le regalaron 3 años de mandato a Bonilla a cambio de impunidad, y esa impunidad, qué bueno, no va a ser posible porque ya está hablando Bonilla de que va por la cabeza de Kiko Vega, el antecesor gobernador del PAN, que sin duda tenía muchas cuestiones. Pero es lo mismo, llegó a cobrársela. Por es supuesto. decir, negociamos. Me das mis 5 años y todos felices No para se siempre. pudo. No se pudo porque hay una sociedad observante, pujante, porque no es como antes. Van a todos los tribunales, no se puede. Ah, como no pudiste, te investigo.
y es un rosario de investigaciones. Es lo que está pasando. Otro diagnóstico certero del presidente con la carga del mensaje de una verdad, una mentira dicha 1000 veces se vuelve verdad. Entonces, el diagnóstico certero más es una oposición moralmente destruida. Y tiene toda la razón. Totalmente. Porque tienen, perdón que lo diga tan vulgarmente, tienen la cola sucia. Sí, la amenaza de te cancelo las cuentas o te congelo las cuentas, nadie pasa sobre eso. Exactamente, pero también presión. tenemos que ser muy claros. Fabiola lo decía con mucha claridad, que a diferencia de antes, hoy la sociedad sí juega un papel. O sea, ya no es una sociedad como cuando nosotros éramos jóvenes y nada más veíamos pasar las cosas. No, ahora sí hay una mayor actividad, una mayor participación de la gente. Y ahí no es tan fácil descalificarla. Y entonces, exacto, y a eso voy. Yo haría una precisión al Ejecutivo Federal en el sentido de que la oposición no está moralmente derrotada. La oposición, como se entiende, los que no están con tu gobierno, ¿sí? La oposición partidizada puede que esté derrotada, pero la oposición a tu gobierno no está moralmente derrotada. ¿Por qué? Porque si eso fuera cierto, el señor presidente no le pondría tanta atención a muchas veces las críticas que se le han hecho. La semana pasada pidió que se disculparan por la forma en que se le había criticado por el culiacanazo. Pero fíjate que es la sociedad y los medios el que está haciendo ese contrapeso que los partidos abandonaron. Exactamente, pero por eso yo hacía la acotación. A ver, aquí lo que estamos viendo es una oposición organizada en partidos que ha sido inútil, incapaz, inepta para canalizar lo que está sucediendo con la sociedad. Yo lo que estoy viendo es que la sociedad, los padres de familia con niños con cáncer, los que tienen becas, los que tienen niños en la escuela, todo lo que está siendo afectado, están obligando a que se tomen decisiones. Y si no hay la visión de la oposición y la visión del gobierno a escuchar lo que está pasando en las calles, ambas partes pueden tener resultados negativos a los propósitos que tienen. Te lo dijo Almagro. Así es. Vamos a una pausa, regresamos enseguida con más. Sí, perfecto. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas hablando esta tarde sobre la aprobación del presupuesto de egresos con una semana de retraso de acuerdo con lo que establecía la Constitución. Leticia. Perdón, Fabiola. No, es que justo ahorita que decías con una semana de retraso, también quería explicar esa parte burda de los procesos legislativos, porque nos quedamos detenidos en el tiempo en una sesión del 6 de noviembre, una sesión detenida por otra ley polémica llamada o bautizada Ley Nieto, que permitía que pues pudieras intervenir, hablando de las amenazas de las cuentas, intervenir estas cuentas, cancelarlas mientras te investigan, congelarlas. Incluso esta ley era tan polémica que generó tensión igual con la oposición y se suspendió. Entonces seguimos en el 6 de noviembre todos estos días hasta la madrugada del viernes y el tema de la ley Nieto no se tocó, es decir, es este juego burdo con la ignorancia de un pueblo, ¿sabes? Es decir, ya hacemos como que no y estamos cayendo en ilegalidad tras ilegalidad. Eso es lo que a mí realmente me preocupa. No, y además están haciendo cosas peores de las que criticaron toda su vida. A ver, yo recuerdo, yo estaba como reportera, o sea, señor televidente, tengo muchos años. Yo estaba como reportera cuando Beatriz Paredes puso por primera vez el reloj parlamentario. Y la detención fueron unas horas entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. Fueron unas horas. Uf, la oposición se le fue encima. El PRI, sus mañas, bla, 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 bla. Me acuerdo mucho porque ese año mandaban la ley de ingresos al Senado, le hacían cambios, la regresaban a la Cámara de Diputados, le hacían cambios, regresaba al Senado y así se nos fue hasta que tuvieron que detener. Pero esto no fue reloj, esto fue calendario, ¿no? Exacto. El calendario mariano, ¿no? Por eso, y a esto es a lo que voy. Aquí Morena detuvo el reloj parlamentario, pero por 16 días o 10 días, realmente. Del 6 de noviembre, del 6 de noviembre al 21.
Al 21, o sea, No, del 22. 21 Al 22, madrugada al del 22. Entonces estamos hablando de 16 días. Entonces están haciendo las cosas peor de lo que criticaron durante años. Hablábamos hace un momento de este comportamiento que tiene Morena, comentaba Ivonne, confiados en la fuerza que tiene el presidente de la República y pensando que puede burlarse de las minorías. Y recuerdo que en el Senado Morena le quiere quitar las presidencias de las comisiones al PAN, que le tocan por una distribución de ley que dice: tendrás comisiones en función del número de votos que tienen. No les pueden quitar las presidencias, pero insisten en quitárselas. Y el jueves, cuando se va a poner a discusión el método para elegir a la persona que va a ser de la Comisión de Atención a Víctimas, lo primero que hace Morena es regañar a Kenia López y decirle que no están de acuerdo, que están ahí bajo protesta, que no les gusta cómo ella trabaja y que después no vaya a salir con que va a desacreditar el proceso. Perdónenme. Yo no recuerdo que el PRI en algún momento le hubiera hecho eso a los diputados y senadores del PAN y del PRD. Es más, cuando lo de la famosa cabeza de puerco, que los priistas estaban histéricos, no recuerdo que al PRD le hubieran quitado las pocas comisiones que tenía. Recuerdo cuando Carlos Medina Plasencia contestó un informe, si no mal recuerdo, el último informe de Ernesto Zedillo, que decían los priistas: fue muy grosero, ¿cómo se atreve a hablarle así al presidente de la República? No recuerdo que le hubieran hecho algo al PAN quitando comisiones. Entonces, ¿qué está haciendo Morena? Se está excediendo. Es que yo creo que, y quiero volver a ese punto, Pascal, si me lo permites, porque me gustó mucho, como lo decía Vianey, de que en algún momento esto explota si no hay válvulas de escape. Y yo creo que el tema de fondo, y hay muchas anécdotas ilustrándolo, es la democracia y la institucionalidad. Me encantó el lapsus del senador coordinador de Morena, Ricardo Monreal, en la semana diciendo que los panistas estaban mandando al diablo a las instituciones. Dicen que hasta los propios morenistas dijeron: coordinador, no nos hagas eso, ¿no? O sea, la frase que es no nada más del presidente de la República, sino de la propia 4T. Exactamente. Mandando al diablo a las instituciones con el presupuesto. No, y luego pues amenazando con juicio político el no acatar las recomendaciones de la CNDH cuando este gobierno desacató la de las estancias infantiles. Por supuesto, entonces... Y que además el Congreso, dominado por Morena, no quiso ayudar a la CNDH a pedirles a los funcionarios que explicaran por qué el desacato. No quiso. Con no método quiso. constitucional. Sí, claro. Entonces, ese es el punto. Tengo entendido que la propia mesa directiva de la Cámara de Diputados tiembla de miedo si van a regresar al tema de las instituciones financieras por la cual se suspendió el calendario, porque fue una discusión que dividió a los propios morenistas para quitarle el exceso de atribuciones a la unidad de la inteligencia financiera, ¿no? de Morena, sí. Porque esa reserva que ganó, que avanzó y que Mario Delgado frenó deliberadamente, te hablaba de las facultades del legislativo, cuando la unidad de inteligencia financiera de Santiago Nieto está pidiendo que pueda llevar al bote o que le pueda quitar las cuentas sin previo juicio debido y sin previa defensa. Pero piensan que toda la vida van a ser gobierno. Exactamente. O sea, no les está cayendo el 20. Que eso se les podrá voltear. Que lo mismo pasó con el PRI, que estaba pensando que toda la vida... Claro. Y ¿Cómo se dice? Los victimarios de hoy serán los carniceros. Exacto, los carniceros hoy van a ser las reses de mañana. Efectivamente. No entonces, saben. ese tema, fíjate, ¿qué temas quedaron pendientes en esa sesión? Y nos comentaban en corto algunos integrantes de la mesa directiva el viernes de la madrugada, que ojalá no los revivan porque tiemblan de miedo de cómo se va a volver a polarizar la Cámara y la propia bancada de Morena. El tema de las instituciones financieras y el tema del financiamiento de los partidos políticos. En esta lógica en la que estamos, donde si la palabra de Palacio debe hacerse ley sin la intermediación de la democracia, estás tirando instituciones y no te estás dando cuenta que esos
que si quieres están maltrechos dice, y derrotados moralmente, que se suben a la defensa, son representantes de una parte de la sociedad así es. que tienen una voz. Entonces, aquí lo que se está poniendo en riesgo es democracia e instituciones. Se los dijo muy bien Dulce María Sauri en la madrugada del viernes a los morenistas. Han destruido Progresa, una institución, una plataforma de distribución de capacidades, de bienes, de salud, de empoderamiento de las mujeres, que no tenía que ver con partidos. Ustedes ganaron. Si Progresa hubiera sido clientelar y funcional, el PRI seguiría gobernando. Claro, y en eso tiene razón. Déjame decirte algo. A ver, todos los presidentes tienen el derecho, nomás faltaba, de elegir qué presupuesto van a aprobar, supuesto. dependiendo de cuál es la lógica que van a seguir. Y entonces yo recuerdo que, no sé, desde Felipe Calderón, que le imponía mucho a la seguridad. Sí, pero no con esa espérame. verticalidad. No. Así es. Déjame decirte algo. Aquí la pregunta tendría que ser, el presupuesto que cada presidente manda y aprueban, con su derecho, ¿nos va a servir como país para subsanar lo que está pasando en estos momentos? Y entonces hoy la duda es, a ver, no tenemos un crecimiento, aunque digan que el crecimiento no vale sino el desarrollo. Tampoco tenemos un desarrollo. Exactamente, tampoco tenemos un desarrollo. Tenemos una economía detenida, unos empresarios asustados, apanicados, que en la foto te dicen que sí invierten, pero ya en cortito te invierten mínimas cosas. Tenemos muchos problemas, no solamente políticos, sino sociales. No están cayendo las medicinas, no está. El presupuesto que se aprobó el pasado viernes es el que nos va a ayudar a salir el próximo año. Y todo parecería que lo que pasa es que el presupuesto, donde lo único que se privilegia son esta parte de darle el dinero a, si son los más pobres, dirían los de la 4T, si son clienterales, dirían los detractores, uno se está preguntando, entonces, ¿qué va a pasar con las deficiencias en seguridad que tenemos hoy por hoy? Claro. ¿Qué va a pasar con la economía que está detenida y que lo que te dicen los expertos es que si no se hacía nada en el último trimestre íbamos a empezar el peor año 2020, el peor año, el peor inicio? Nos está dando este presupuesto la solución para resolver esos problemas y hoy, domingo, parecería que es no, y qué miedo, porque nos estamos manteniendo en una política que ya vimos en un año todos los problemas que nos está llevando. Sí, es que no parece ser el objetivo, no parece estar pensado en el desarrollo económico del país. Está pensado básicamente en la ampliación de programas sociales que no tienen reglas de operación, que no tienen sistemas de medición, que no tienen ni siquiera objetivos. Exactamente. Bueno, no nos va a ayudar y lo único que va a pasar es que vamos a ver el primer trimestre con las calificaciones, número uno. Va a ser el primer gran golpe que vamos a tener porque no vamos a llegar a las calificadoras, estas que son conservadoras, pero que al final del día, de acuerdo al presidente, por supuesto, son las que le dicen a los extranjeros dónde invertir. ¿Vienes o no vienes? Vamos a llegar, vienes o no vienes, vamos a llegar con una presión económica, una presión social de estos grupos que no están recibiendo, digan lo que digan, el más mínimo apoyo. ¿Qué va a pasar con el Seguro Popular? Con la gente que se quedó sin Seguro Popular. Entonces dice, no, aguántanos tantito, que esa es la famosa frase, no, aguántanos tantito, ya mero. No, eso es lo que, en el fondo, lo que nos está llevando el presupuesto que se autorizó el viernes. No está resolviendo lo medular de los problemas que estamos viviendo. Sí, y un poco retomando el espíritu, porque el presupuesto se aprobó en la madrugada del viernes, ya lo hemos comentado, y todavía falta mucho para poderlo analizar dato por dato, número, y ver en qué rubros efectivamente, porque hay como, o escucharían contradicciones. Entonces, en los siguientes días, esta semana, van a salir todas estas organizaciones de México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción, donde van a hacer ese análisis detallado de cómo se distribuyó finalmente. Pero en los números generales, y para hacer como resumen de el que paga manda y dónde están las prioridades que se han venido tejiendo en el discurso desde que inició la administración, pues Secretaría de Bienestar son 8,365, 370 millones de pesos más, que son para todos estos 13 programas de adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes sembrando vida y beca universal para estudiantes. Programas
que habían sido denunciados por su poca transparencia y sin reglas de operación. En el presupuesto pusieron un candado. Tienen que emitir las reglas. Vamos a ver si no se convierte en un nuevo jaloneo para ver qué tipo de reglas y poder transparentar estos recursos. Viene esta otra discusión. Así es. Y el otro rubro que ganó fue Hacienda extras, o sea, estamos hablando de recursos extras, 2.500 millones de pesos más, que también tiene que ver con el discurso, con todo este fortalecimiento de la persecución hacendaria, ¿no? Es decir, te investigo, te congelo y seguimos para recaudar más recursos. También está Secretaría de Educación, que ese es ahí donde me interesa mucho que todas estas organizaciones que saben leer los números y también las que saben de los programas como Mexicanos Primero, nos digan cómo están los recursos, porque es educación 1.500, ¿pero a qué? A esta partida que se guarda en la bolsa para favorecer a los maestros de la CENTE, que ahí sí vimos que los CENTES sí son tratados de distinta manera que los campesinos. La coordinadora sí puede tomar vías del tren, paralizar la economía, paralizar San Lázaro, ellos sí ganan. Campesinos no. Entonces, con lo que empezabas, decía, el presupuesto en la radiografía sí, porque en educación sí gana, pero no necesariamente a los programas que benefician al alumno y al maestro, porque ahí no hay infraestructura, no hay prepa en línea, no es lo que hemos dicho, no hay para la formación de los profesores, pero sí para el ramo administrativo de la CENTE. Y agricultura, que es un compromiso que es para Sembrando Vida, que es el que más tiene dinero, que es un compromiso hecho con Estados Unidos. Yo escuché que Sembrando Vida lo pusieron en bienestar. Sí, en bienestar, por eso. Sí, pero no está en agricultura. No está en agricultura, sí es cierto, tienes toda la razón, está en bienestar, donde tuvieron los 8,000. Eso el viernes pasado decía Álvaro López Ríos de la UNTA, que le parecía inentendible que estuviese fuera. En agricultura quedó precios de garantía a productos alimentarios básicos y crédito ganadero a la palabra. Esos son los que quedaron, que son los que no tenían reglas de operación, efectivamente. Pero ahí está tejido el discurso con el presupuesto. Leticia Robles de la Rosa. Pues mira, yo creo que el presupuesto nos va a ir dando, como dice Fabiola, algunas sorpresas, y coincido con Vianey que el primer trimestre va a ser un primer trimestre difícil porque vamos a empezar a vivir las consecuencias del crecimiento nulo que hemos tenido a lo largo de este año. Salvo el año en que se liberó el precio de la gasolina, México ya tenía mucho tiempo en no tener la cuesta de enero, ¿sí? Algunos expertos están adelantando que este enero va a ser difícil, que nuevamente tendremos una cuesta de enero, no por un asunto inflacionario, sino por un asunto de carencia de efectivo, es decir, por la contracción del mercado, más que por el aumento de precios. En aquel año de Peña Nieto fue por el aumento de la gasolina, que impacta al asunto inflacionario, no por la contracción de la economía, del gasto de la población. Entonces, si nos atenemos a este perfil del presupuesto, tenemos que esperar despidos en los órganos autónomos. Tenemos que esperar despidos en la Secretaría de Gobernación, a la que le cortaron el 91%. A la Fiscalía. A la Fiscalía, porque todo ese dinero también implica salarios. Y entonces estaremos en otro año más, el segundo consecutivo, de despidos de personas del poder de la Federación. Bueno, pues llegamos así al final del programa. Muchísimas gracias a mis compañeras de la mesa y sobre todo gracias a usted por haber visto esta transmisión. Hasta pronto.